Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate, porque lo que escucharás puede perseguirte en tus sueños. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se esconde el terror. Ahora sí, comencemos. Durante mis años trabajando en hospitales, he aprendido que la medicina no siempre puede explicar todo lo que sucede entre estas paredes blancas. Hay momentos en los que la ciencia se queda corta, cuando lo imposible se vuelve realidad y cuando el miedo se convierte en algo tan real como el estetoscopio que cuelga de mi cuello. Lo que voy a contarles no es solo una historia más de los pasillos de un hospital. Es mi testimonio, mi experiencia vivida durante los meses más aterradores de mi carrera profesional. Cada palabra que escribo aquí es verdadera. Cada detalle grabado para siempre en mi memoria como una cicatriz que nunca sana. Mi nombre completo es María Elena Vázquez Herrera. Soy originaria de Guadalajara, Jalisco, y llevo 15 años trabajando como enfermera especializada en cuidados intensivos. Pensé que había visto de todo en mi profesión, que nada podría sorprenderme ya. Estaba muy equivocada. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando me transfirieron al Hospital General San Rafael, un edificio construido en los años 40 que había sido renovado varias veces, pero que conservaba esa atmósfera pesada y fría que solo tienen los lugares muy antiguos. Desde el primer día sentí algo extraño en el ambiente, una sensación que no podía explicar con palabras. El hospital tenía 5 pisos, pero mi área de trabajo estaba en el 4º piso, en la unidad de cuidados intensivos. Era un pasillo largo con 12 habitaciones, 6 de cada lado, y al final, una estación de enfermeras donde pasábamos la mayor parte del tiempo cuando no estábamos atendiendo a los pacientes. Mi primer turno nocturno fue un viernes. Recuerdo que llegué a las 11 de la noche, como siempre, preparada para una jornada de 12 horas que terminaría a las 11 de la mañana siguiente. La enfermera del turno anterior, una mujer mayor llamada Rosa, me entregó los reportes de cada paciente con una expresión extraña en el rostro. «Ten cuidado en la habitación 12», me dijo antes de irse, mirando hacia el final del pasillo con una expresión que no pude descifrar. Esa habitación tiene algo raro. No le di mucha importancia a sus palabras. En mi experiencia, los turnos nocturnos siempre generan historias extrañas entre el personal. La oscuridad y el cansancio hacen que la imaginación juegue trucos, o al menos eso pensaba en ese momento. Durante las primeras horas de mi turno, todo transcurrió con normalidad. Revisé a cada paciente según el protocolo, administré medicamentos, actualicé registros y mantuve contacto constante con los médicos de guardia. El hospital estaba en silencio, como suele ocurrir durante la madrugada, interrumpido solo por el sonido constante de los monitores y el zumbido de las máquinas que mantenían con vida a nuestros pacientes. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando comencé a notar las primeras señales de que algo no estaba bien. Estaba en la estación de enfermeras, actualizando los expedientes en la computadora, cuando escuché un sonido que venía del final del pasillo. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, un sonido rasposo y constante que se repetía cada pocos segundos. Me levanté de mi silla y caminé hacia el sonido, pensando que quizás algún paciente se había levantado de la cama y necesitaba ayuda. Pero cuando llegué al final del pasillo, todo estaba en silencio. Revisé cada habitación y todos los pacientes estaban en sus camas, algunos dormidos profundamente por efecto de los medicamentos, otros despiertos pero quietos. Regresé a mi estación pensando que había sido mi imaginación, pero el sonido volvió a repetirse media hora después. Esta vez era más fuerte, más claro, y definitivamente venía de la habitación 12, la habitación de la que Rosa me había advertido. La habitación 12 estaba ocupada por un hombre de unos 60 años, que había ingresado 3 días antes después de sufrir un infarto severo. Su nombre era Alberto Mendoza, y según su expediente, su condición era estable pero delicada. Cuando entré a revisarlo, lo encontré despierto mirando hacia el techo con los ojos muy abiertos. ¿Se encuentra bien, señor Mendoza?, le pregunté acercándome a su cama. Él giró la cabeza hacia mí lentamente
y me miró con una expresión que me causó un escalofrío inexplicable. «Ella viene por las noches», me dijo con voz ronca y baja. «Camina por el pasillo y se detiene en cada puerta. La he visto 3 veces ya». «¿Quién viene, señor Mendoza? ¿Alguna de las enfermeras?», le pregunté tratando de mantener un tono profesional a pesar de la incomodidad que sentía. «No es una enfermera», respondió volviendo a mirar hacia el techo. «Es una mujer joven, muy pálida, con el cabello largo y mojado. Lleva puesto algo blanco, como una bata de hospital, pero está manchada de algo oscuro. Camina muy despacio, y sus pies no hacen ruido, pero yo la escucho de todas formas. ¿Das?». Traté de tranquilizarlo explicándole que probablemente había sido una alucinación causada por los medicamentos que estaba tomando, pero él insistió en que lo que había visto era real. Me pidió que no apagara la luz de su habitación durante el resto de la noche, y aunque no era el protocolo normal, decidí complacerlo para que pudiera descansar tranquilo. Cuando salí de la habitación 12, no pude evitar mirar hacia ambos extremos del pasillo. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir observada, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes, pero no pude quitarme de la mente las palabras del señor Mendoza. Al final de mi turno, cuando Rosa llegó para relevarme, le mencioné lo que había pasado. «Te lo dije», me respondió con una sonrisa triste. «La habitación 12 siempre causa problemas durante los turnos nocturnos. Casi todos los pacientes que han estado ahí reportan haber visto a la misma mujer. Los doctores dicen que son alucinaciones, pero nosotras las enfermeras sabemos que hay algo más». «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté, aunque una parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. Rosa miró hacia la habitación 12 y luego bajó la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «Hace 5 años, una enfermera joven llamada Patricia trabajaba en este piso. Era muy dedicada. Siempre se quedaba después de su turno para asegurarse de que todos los pacientes estuvieran bien atendidos. Una noche, durante una tormenta muy fuerte, hubo un problema con el sistema eléctrico del hospital. Se detuvo por un momento, como si le costara trabajo continuar con la historia. Patricia estaba sola en el turno nocturno cuando se fue la luz. Los generadores de emergencia se activaron, pero solo en las áreas críticas. Este piso se quedó a oscuras por casi 1 hora. Cuando llegó el personal de mantenimiento y lograron restaurar la electricidad, encontraron a Patricia en la habitación 12. Había tenido un accidente muy grave. «¿Qué tipo de accidente?», pregunté, aunque el tono de Rosa me hacía pensar que prefería no saberlo. «Se resbaló en el baño de la habitación y se golpeó la cabeza contra el lavabo. Fue muy fuerte. Para cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. Pero lo extraño es que el suelo del baño estaba completamente seco cuando la encontraron. No había nada que pudiera haberla hecho resbalar». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras procesaba la información. «¿Y crees que Patricia es la mujer que ven los pacientes?». Rosa asintió lentamente. «Los pacientes la describen exactamente como era ella. Joven, pálida, con cabello largo, y siempre lleva puesta una bata blanca manchada. Creo que sigue haciendo sus rondas nocturnas, cuidando a los pacientes como siempre lo hizo». Esa mañana me fui a casa con la mente llena de dudas y preguntas. Traté de convencerme de que todo era coincidencia, que las historias de hospitales embrujados son solo producto de la imaginación de personas que trabajan demasiadas horas en lugares llenos de sufrimiento y tristeza. Pero algo en mi interior me decía que había más verdad en las palabras de Rosa de la que quería admitir. Durante los siguientes días, dediqué mi tiempo libre a investigar sobre Patricia. Busqué en los archivos del hospital, hablé con enfermeras que habían trabajado con ella, e incluso consulté los reportes del incidente que había mencionado Rosa. Todo lo que encontré confirmaba la historia que me había contado. Patricia Elena Morales había sido una enfermera ejemplar, de 26 años, soltera, que vivía sola en un pequeño departamento cerca del hospital. Sus compañeras de trabajo la recordaban como una persona muy dedicada, casi obsesiva con el cuidado de sus pacientes. Siempre era la primera en llegar y la última en irse,
y frecuentemente se ofrecía para cubrir turnos extra cuando alguien faltaba. El reporte oficial del incidente describía exactamente lo que Rosa me había contado. Patricia había sido encontrada en el baño de la habitación 12 con una herida grave en la cabeza. La investigación concluyó que había sido un accidente, aunque varios detalles no tenían una explicación clara. Además del piso seco que Rosa había mencionado, también encontraron que la luz del baño estaba encendida, a pesar de que todo el piso había estado sin electricidad durante el tiempo del accidente. Mi segundo turno nocturno en el hospital fue el martes de la siguiente semana. Esta vez estaba preparada para cualquier cosa extraña que pudiera suceder, o al menos eso pensaba. Había traído una pequeña grabadora de voz, pensando que si escuchaba nuevamente esos sonidos raros, podría tener evidencia de que no eran producto de mi imaginación. La noche comenzó de manera tranquila. Tenía 8 pacientes en total, incluyendo al señor Mendoza, quien seguía en la habitación 12. Durante mi primera ronda, noté que se veía más pálido y nervioso que la vez anterior. Cuando le pregunté cómo se sentía, me agarró del brazo con fuerza. Ha estado viniendo todas las noches desde que usted se fue, me dijo con voz temblorosa. Cada noche se acerca más a mi cama. Anoche se quedó parada junto a mí, por lo que me pareció una eternidad. Podía sentir que me miraba, aunque yo tenía los ojos cerrados pretendiendo dormir. Señor Mendoza, estoy segura de que solo son sueños o efectos de los medicamentos, le dije, aunque mi propia voz sonaba menos convincente que la primera vez. No son sueños, insistió. Mire esto. Me mostró su brazo izquierdo, donde había varias marcas rojas pequeñas, como si alguien lo hubiera tocado con dedos muy fríos. Aparecieron esta mañana. Ella me tocó. Las marcas eran reales, no había duda de eso. Pero traté de encontrar una explicación lógica. Quizás se había rascado durante la noche sin darse cuenta, o tal vez era una reacción alérgica a algún medicamento. Le apliqué una pomada calmante y le aseguré que estaría pendiente de él durante toda la noche. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras revisaba los expedientes en mi computadora, comencé a escuchar nuevamente ese sonido de arrastre que había percibido la primera noche. Esta vez actué rápidamente. Tomé mi grabadora, la encendí y caminé silenciosamente hacia el final del pasillo. El sonido se hacía más claro mientras me acercaba a la habitación 12. Era definitivamente como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el piso de linóleo, pero con un ritmo muy lento y deliberado. Cuando llegué frente a la puerta de la habitación, el sonido se detuvo abruptamente. Me quedé parada ahí por varios minutos con la grabadora en la mano, esperando a que el sonido regresara. Pero todo estaba en silencio. Finalmente decidí entrar a revisar al señor Mendoza. Lo que vi cuando abrí la puerta me dejó completamente helada. El señor Mendoza estaba despierto en su cama, pero no me estaba mirando a mí. Sus ojos estaban fijos en algo que estaba parado junto a la ventana, del lado opuesto de donde yo me encontraba. Seguí su mirada y por un momento, solo por un momento, creí ver la silueta de una persona. Era la figura de una mujer joven, exactamente como la había descrito el señor Mendoza. Era muy pálida, casi transparente, con cabello largo y oscuro que parecía estar húmedo. Llevaba puesta lo que parecía ser una bata de hospital, pero tenía manchas oscuras en el frente. Lo más perturbador era que parecía estar mirando directamente al paciente, con una expresión que no pude descifrar por completo. Parpadeé y la figura desapareció. ¿La vio?, me preguntó el señor Mendoza en un susurro, sin apartar la mirada de la ventana. No supe qué responder. Una parte de mí quería negarlo, decir que no había visto nada, mantener mi papel profesional y tranquilizar al paciente. Pero otra parte de mí, la parte honesta, sabía exactamente lo que había visto. Creo que sí, admití finalmente, y esas 3 palabras cambiaron todo para mí. Durante el resto de la noche me quedé en la habitación 12, sentada en la silla junto a la cama del señor Mendoza. Él parecía más tranquilo con mi presencia, y yo, aunque no lo admitía en voz alta, también me sentía más segura estando acompañada. Alrededor de las 5 de la mañana,
Ambos nos quedamos dormidos por el cansancio. Fue un sueño ligero, interrumpido constantemente por pequeños ruidos que venían del pasillo. En uno de esos momentos de duermevela, escuché claramente el sonido de la puerta de la habitación abriéndose lentamente. Abrí los ojos y miré hacia la puerta. No había nadie ahí, pero la puerta estaba completamente abierta, cuando estoy segura de que la había cerrado antes de quedarme dormida. Me levanté de la silla para ir a cerrarla, pero antes de llegar, escuché una voz muy suave que venía del pasillo. Era una voz femenina, joven, que parecía estar susurrando algo. No podía entender las palabras claramente, pero el tono era triste, casi como si estuviera llorando. El sonido se movía lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a cada habitación por unos segundos antes de continuar. Salí de la habitación 12 y miré hacia ambos lados del pasillo. No había nadie visible, pero podía escuchar claramente los susurros moviéndose hacia el otro extremo del piso. Sin pensarlo mucho, comencé a seguir el sonido, manteniendo una distancia prudente. Los susurros se detuvieron frente a la habitación 3, donde teníamos a una señora mayor que había ingresado después de una cirugía complicada. Me acerqué lentamente y pude escuchar que los susurros se habían convertido en algo parecido a una conversación muy suave, como si alguien estuviera hablando con la paciente. Cuando finalmente me armé de valor para mirar dentro de la habitación, vi algo que nunca podré olvidar. La señora estaba despierta, con una expresión de paz en el rostro que no había visto en ella desde que ingresó al hospital. Estaba sonriendo ligeramente y movía los labios como si estuviera hablando con alguien, pero yo no podía ver a nadie más en la habitación. Sus ojos seguían algo que se movía lentamente alrededor de su cama, algo que yo no podía percibir. ¿Con quién está hablando?, le pregunté suavemente cuando entré a la habitación. Con la enfermera joven, me respondió sin apartar la vista de ese punto invisible. Me está contando sobre su trabajo aquí. Dice que le gustaba mucho cuidar a los pacientes, que era lo que más la hacía feliz en la vida. Es muy amable. ¿Qué más le dice?, pregunté tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía muy rápido. Me dice que no tenga miedo, que ella va a cuidar de mí durante las noches, que muchos pacientes se sienten solos y asustados en la oscuridad, pero que ella nunca los deja solos. Dice que es su trabajo, que es lo que siempre quiso hacer. La señora cerró los ojos y suspiró profundamente, como si una gran carga hubiera sido quitada de sus hombros. Cuando los abrió nuevamente, miró directamente hacia mí. «Ya se fue», me dijo, «pero me dijo que regresará mañana por la noche». El resto de mi turno pasó sin más incidentes, pero no pude quitarme de la mente lo que había presenciado. Cuando llegué a casa esa mañana, revisé la grabación que había hecho con mi pequeña grabadora. Para mi sorpresa, había capturado claramente los sonidos de arrastre y también los susurros, aunque las voces sonaban distorsionadas y era imposible entender las palabras. Durante los siguientes días, comencé a hablar con otras enfermeras sobre sus experiencias en el cuarto piso durante los turnos nocturnos. Descubrí que muchas de ellas habían tenido encuentros similares, pero la mayoría prefería no hablar del tema por miedo a que las consideraran locas o poco profesionales. Carmen, una enfermera que llevaba 10 años trabajando en el hospital, me contó que Patricia solía hacer exactamente lo mismo cuando estaba viva. Visitaba a cada paciente durante sus rondas nocturnas, no solo para revisar sus signos vitales, sino para hablar con ellos, especialmente con aquellos que parecían más asustados o solitarios. Patricia tenía una conexión especial con los pacientes, me explicó Carmen durante nuestro café de la tarde. Era como si pudiera sentir exactamente lo que necesitaban. Algunos pacientes que habían estado muy agitados se calmaban completamente después de que ella los visitara. Decían que su presencia les daba paz. ¿Y crees que sigue haciendo lo mismo ahora?, le pregunté directamente. Carmen miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escucharnos. Luego se inclinó hacia mí y bajó la voz. Creo que Patricia nunca se fue realmente del hospital. Creo que su amor por cuidar a los pacientes era tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo detenerla. Esa conversación me hizo reflexionar sobre todo lo que había visto.
Tal vez Patricia no era una presencia malévola o aterradora. Tal vez simplemente continuaba haciendo lo que siempre había hecho: cuidar a los enfermos durante las horas más difíciles de la noche. Mi tercer turno nocturno llegó más pronto de lo que esperaba. Esta vez decidí abordar la situación de manera diferente. En lugar de temer los encuentros con Patricia, traté de mantener una mente abierta y observar exactamente lo que estaba sucediendo. La noche comenzó con normalidad. Hice mis rondas habituales, administré medicamentos y me aseguré de que todos los pacientes estuvieran cómodos. El señor Mendoza había sido dado de alta el día anterior, así que la habitación 12 tenía un nuevo ocupante, un hombre joven llamado Miguel que había ingresado después de un accidente de moto. Miguel estaba consciente pero muy nervioso. Era su primera noche en el hospital y se veía claramente incómodo con todo el ambiente médico que lo rodeaba. Le expliqué los procedimientos básicos y le aseguré que estaría disponible si necesitaba cualquier cosa durante la noche. Alrededor de la medianoche comencé a escuchar los sonidos familiares. Esta vez, en lugar de sentir miedo, sentí algo parecido a la curiosidad. Me levanté de mi estación y caminé lentamente por el pasillo, prestando atención a cada detalle. Los sonidos venían definitivamente de la habitación 12. Cuando me acerqué a la puerta, pude escuchar una voz suave que parecía estar consolando a alguien. Miré cuidadosamente por la ventana pequeña de la puerta y vi a Miguel despierto en su cama, pero esta vez se veía mucho más tranquilo que cuando lo había dejado una hora antes. Decidí entrar a la habitación. Miguel me miró cuando abrí la puerta y noté que tenía una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Había otra enfermera aquí hace un momento?, me preguntó. No, le respondí honestamente. Soy la única enfermera en este piso durante el turno nocturno. ¿Por qué me pregunta? Porque hace unos minutos vino una enfermera joven a revisar cómo me sentía. Me dijo que era normal estar nervioso la primera noche en el hospital y me contó algunos consejos para poder descansar mejor. Fue muy amable, pero cuando cerré los ojos por un momento, ya no estaba aquí. ¿Cómo era esa enfermera?, le pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Era joven, con cabello largo y oscuro. Llevaba una bata blanca, pero se veía, no sé cómo explicarlo, como si estuviera mojada o algo así. Tenía una voz muy suave y me hizo sentir mucho más tranquilo. Dijo que estaría cuidando de mí durante las noches. Esa noche me quedé despierta, caminando silenciosamente por los pasillos y observando. Vi a Patricia otras 2 veces más. Una vez en la habitación 5, donde una señora mayor que había estado llorando desde que ingresó finalmente, se quedó dormida después de que Patricia la visitara. Y otra vez en la habitación 8, donde un hombre que había estado quejándose de dolor toda la noche, quedó completamente tranquilo. Comencé a darme cuenta de que Patricia no era una presencia que debiera temer, sino algo completamente diferente. Era un alma que había encontrado su propósito en la vida y que había decidido continuar con ese propósito incluso después de la muerte. Durante las siguientes semanas desarrollé una rutina extraña pero que funcionaba. Durante mis turnos nocturnos, me encargaba de las tareas médicas y administrativas, mientras Patricia se encargaba del cuidado emocional de los pacientes. Era como si fuéramos un equipo, trabajando juntas para asegurar que cada persona en nuestro piso recibiera la atención que necesitaba. Los pacientes comenzaron a reportar que se sentían más tranquilos durante las noches. Algunos mencionaban sueños placenteros, otros decían que sentían una presencia protectora que los cuidaba mientras dormían. Las quejas sobre insomnio y ansiedad nocturna disminuyeron considerablemente, pero todo cambió una noche de noviembre, cuando ingresó un nuevo paciente que alteraría completamente el equilibrio que habíamos logrado. Se llamaba Roberto Guzmán, un hombre de 45 años que había llegado en condición crítica después de un accidente de trabajo. Lo colocaron en la habitación 12, y desde el momento en que llegó, pude sentir que algo era diferente con él. Roberto no era como los otros pacientes. Había algo en su mirada, una frialdad que me hacía sentir incómoda. Durante el día, cuando los médicos y otras enfermeras estaban presentes, se comportaba como cualquier paciente normal. Pero durante las noches,
Cuando estábamos solos, mostraba una personalidad completamente diferente. Era grosero conmigo, hacía comentarios inapropiados y parecía disfrutar de hacerme sentir incómoda. Pero lo más perturbador era la forma en que hablaba sobre las otras enfermeras, especialmente sobre las más jóvenes. Hacía comentarios que me daban escalofríos y que me hacían temer por la seguridad de mis compañeras. La primera noche que Roberto estuvo en la habitación 12, Patricia no apareció. Fue la primera vez en semanas que no había visto o escuchado ninguna señal de su presencia. El silencio en los pasillos era diferente, más pesado, como si algo hubiera alterado el orden natural de las cosas. La segunda noche, Roberto me llamó alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando entré a su habitación, lo encontré completamente despierto, con una sonrisa que me causó un escalofrío inmediato. ¿Dónde está la enfermera joven que viene por las noches?, me preguntó con un tono que no me gustó para nada. No sé de qué me habla, le respondí, tratando de mantener mi distancia profesional. Claro que lo sabe, insistió. Los otros pacientes han estado hablando de ella, una enfermera joven y bonita que viene a visitarlos durante las noches. Me gustaría conocerla. La forma en que dijo conocerla me hizo sentir náuseas. Pude darme cuenta inmediatamente de que Roberto representaba exactamente el tipo de persona de la que Patricia había pasado toda su vida profesional tratando de proteger a los pacientes vulnerables. No hay ninguna otra enfermera en este piso durante el turno nocturno, le dije firmemente. Si necesita algo, puede llamarme a mí. Roberto se rió de una manera que me hizo querer salir corriendo de la habitación. Oh, ella vendrá, me dijo. Estoy seguro de que vendrá a visitarme muy pronto. Esa noche, por primera vez desde que había comenzado a trabajar en el cuarto piso, sentí verdadero miedo. No miedo de Patricia, sino miedo de lo que Roberto podría representar para ella y para todos nosotros. Durante los siguientes 3 días, la atmósfera del hospital cambió completamente. Patricia no había aparecido desde que Roberto llegó, y los otros pacientes comenzaron a notarlo. Varios de ellos me preguntaron por la enfermera amable que solía visitarlos durante las noches. Algunos tenían problemas para dormir nuevamente, otros se veían más ansiosos y nerviosos. Roberto, por el contrario, parecía estar disfrutando de la situación. Cada noche se veía más seguro de sí mismo, más arrogante. Hacía comentarios cada vez más inapropiados y me pedía constantemente que le trajera enfermeras más jóvenes para hacerle compañía. La cuarta noche después de su llegada, todo cambió para siempre. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando escuché el sonido familiar de pasos arrastrándose por el pasillo. Pero esta vez era diferente. Los pasos sonaban más pesados, más decididos, y venían directamente hacia la habitación 12. Me levanté de mi estación y caminé silenciosamente hacia el final del pasillo. Cuando me acerqué a la habitación de Roberto, pude escuchar voces adentro. Una era la de Roberto, pero sonaba diferente, más nerviosa que las otras noches. La otra voz era definitivamente femenina, pero no era la voz suave y consoladora que había escuchado durante mis encuentros anteriores con Patricia. Esta voz sonaba fría, distante, y había algo en su tono que me hizo detenerme antes de llegar a la puerta. ¿Quién eres tú?, escuché que Roberto preguntaba, y por primera vez desde que lo conocía, detecté miedo real en su voz. Soy la enfermera que cuida a los pacientes durante las noches, respondió la voz femenina. He escuchado que querías conocerme. Yo solo estaba bromeando, tartamudeó Roberto. No necesito nada, puedes irte. Oh, pero yo creo que sí necesitas algo, continuó la voz. Creo que necesitas aprender sobre el respeto, sobre cómo tratar a las personas que están aquí para cuidarte. Me acerqué más a la puerta y miré cuidadosamente por la ventana pequeña. Lo que vi me dejó completamente paralizada. Patricia estaba parada junto a la cama de Roberto, pero era diferente a como la había visto antes. Ya no parecía translúcida ni etérea. Se veía completamente sólida, real, y su expresión era algo que nunca había visto en ella. Sus ojos, que antes mostraban compasión y cuidado, ahora brillaban con algo que solo puedo describir como una furia contenida. Roberto estaba presionado contra la cabecera de su cama,
tratando de alejarse de ella lo más posible. Sus ojos estaban muy abiertos y podía ver que estaba temblando. He estado cuidando a los pacientes de este piso durante años, continuó Patricia con esa voz fría que me causaba escalofríos. He consolado a personas asustadas. He aliviado el dolor de los que sufren. He acompañado a los que se sienten solos. Pero tú eres diferente. No sé de qué hablas, susurró Roberto, pero su voz sonaba quebrada. Claro que lo sabes, respondió Patricia acercándose más a él. Sé exactamente qué tipo de persona eres. Sé lo que has hecho antes, lo que piensas hacer, lo que representas para las personas vulnerables que están bajo mi cuidado. Roberto trató de alcanzar el botón para llamar a las enfermeras, pero Patricia movió su mano y el botón se alejó de él, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Nadie va a venir a ayudarte, le dijo Patricia, así como nadie vino a ayudar a las personas que lastimaste antes. Estás loca, logró decir Roberto, pero su voz era apenas un susurro aterrorizado. No, respondió Patricia, y por primera vez sonrió, pero no era la sonrisa cálida que había visto cuando consolaba a otros pacientes. Era una sonrisa fría, sin ninguna trace de humanidad. Estoy exactamente donde necesito estar, haciendo exactamente lo que necesito hacer. Lo que sucedió después fue algo que mis ojos vieron pero que mi mente se niega a procesar completamente. Patricia extendió su mano hacia Roberto, y él comenzó a tener dificultades para respirar. No lo estaba tocando físicamente, pero era como si algo invisible estuviera oprimiendo su pecho. Por favor, logró susurrar Roberto entre jadeos. Detente. ¿Detenerme?, preguntó Patricia inclinando la cabeza con una expresión de falsa curiosidad. ¿Cómo te detuviste tú cuando esas otras personas te pidieron que pararas? ¿Cómo te detuviste cuando una joven enfermera te pidió que la dejaras en paz antes de que la lastimaras? Roberto abrió los ojos completamente, y pude ver que había reconocimiento en su mirada. Un reconocimiento que confirmaba todo lo que Patricia estaba diciendo. Tú la conocías, susurré para mí misma, entendiendo finalmente la conexión. Patricia giró la cabeza hacia la puerta, como si hubiera escuchado mi susurro a pesar de que estaba muy lejos. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio, y en ese momento supe que ella sabía que yo estaba ahí, que siempre había sabido que yo estaba observando. Ella también lo sabe ahora, le dijo Patricia a Roberto, volviendo su atención hacia él. Sabe que tú fuiste quien me lastimó esa noche durante el apagón, que tú fuiste quien me siguió al baño de esta misma habitación, que tú fuiste la razón por la que nunca pude irme de este lugar. La verdad me golpeó como un rayo. Roberto no era un paciente cualquiera que había llegado por casualidad. Era alguien del pasado de Patricia, alguien que había regresado, y ella había estado esperando este momento durante 5 años. Los monitores de Roberto comenzaron a sonar con alarmas, pero cuando traté de moverme para ir a ayudarlo, descubrí que no podía mover mis piernas. Era como si estuviera pegada al suelo, obligada a presenciar lo que estaba sucediendo. Patricia se acercó más a Roberto, y él dejó de luchar. Sus ojos se cerraron y su respiración se volvió cada vez más lenta, hasta que finalmente se detuvo por completo. Los monitores seguían sonando, pero Patricia los silenció con solo mirarlos. Luego se volvió hacia la puerta donde yo estaba parada y caminó lentamente hacia mí. Cuando abrió la puerta, pude verla claramente por primera vez. Ya no era la enfermera cuidadosa y compasiva que había estado consolando pacientes durante semanas. Sus ojos estaban llenos de una oscuridad que me hizo entender que Patricia había cambiado para siempre en el momento en que Roberto llegó al hospital. Ahora ya lo sabes todo, me dijo con una voz que ya no tenía nada de humano. ¿Sabes por qué nunca pude irme? ¿Sabes por qué he estado esperando todos estos años? Patricia, logré susurrar, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. Ya está terminado, ya puedes descansar. Ella negó con la cabeza lentamente. No puede descansar, no después de lo que he hecho, no después de lo que he descubierto que soy capaz de hacer. Pero los otros pacientes, traté de razonar con ella. Tú los ayudabas, los consolabas, eso era algo bueno. Patricia sonrió nuevamente, y esa sonrisa me hizo entender que todo había sido una mentira.
¿Crees que realmente los estaba consolando? ¿Crees que realmente los estaba ayudando a sanar? La verdad comenzó a filtrarse en mi mente como agua helada. ¿Qué les hiciste? Les di exactamente lo que necesitaban para encontrar paz, respondió Patricia. Algunos necesitaban consuelo antes de partir, otros necesitaban perdón. Algunos solo necesitaban saber que no iban a estar solos cuando el momento llegara. ¿Los ayudaste a...? No pude terminar la frase. Los ayudé a irse, confirmó Patricia. Y ahora tú también sabes la verdad. Tú también has sido testigo de lo que realmente soy. Me di cuenta de que nunca había revisado los registros de los pacientes que habían parecido mejorar después de las visitas de Patricia. Nunca había verificado qué había pasado con ellos después de mis turnos. Había asumido que se habían recuperado, que habían sido dados de alta, que habían encontrado la paz que necesitaban. Pero ahora entendía que la paz que Patricia les daba era permanente. No puedes contarle a nadie lo que has visto, me dijo Patricia, acercándose más. Porque si lo haces tendré que asegurarme de que tú también encuentres la paz que necesitas. Durante las siguientes semanas traté de mantener la normalidad, pero era imposible. Cada noche que trabajaba en el cuarto piso, Patricia estaba ahí, observándome, recordándome que yo sabía su secreto. Los nuevos pacientes continuaban recibiendo sus visitas nocturnas, y yo sabía exactamente lo que eso significaba. Traté de pedir un traslado a otro piso, pero mi solicitud fue negada sin explicación. Traté de renunciar, pero cada vez que entregaba mi carta de renuncia desaparecía misteriosamente de los archivos de recursos humanos. Patricia me había atrapado en el mismo ciclo en el que ella estaba atrapada. La diferencia era que yo sabía exactamente lo que estaba sucediendo, y esa conciencia era mi castigo. Ahora, 6 meses después, sigo trabajando en el cuarto piso del Hospital General San Rafael. Sigo haciendo mis rondas nocturnas, administrando medicamentos, actualizando expedientes, y todas las noches Patricia continúa haciendo las suyas. Los pacientes siguen llegando asustados y vulnerables. Patricia sigue visitándolos, y yo sigo siendo testigo silenciosa de una verdad que nunca podré contar, atrapada para siempre en un hospital donde la línea entre ayudar y lastimar desapareció hace mucho tiempo. A veces me pregunto si yo también he comenzado a cambiar, si la presencia constante de Patricia está afectando algo dentro de mí. Hay noches en las que miro a ciertos pacientes y siento comprensión hacia lo que Patricia hace, comprensión hacia la paz que ella les ofrece. Y eso es lo que más me aterroriza de todo, porque sé que Patricia no está esperando a que me vaya, está esperando a que me una a ella. María Elena Vázquez Herrera sigue trabajando en el Hospital General San Rafael. Los registros muestran que la tasa de recuperación de pacientes en el cuarto piso ha disminuido significativamente en los últimos meses, aunque las causas oficiales siempre aparecen como complicaciones naturales. Si alguna vez se encuentran internados en ese hospital durante la noche y una enfermera joven con cabello húmedo viene a visitarlos, recuerden que no todos los ángeles de la misericordia lo son realmente. Hay algo que no entienden las personas que nunca han trabajado de noche. Piensan que es solo cambiar el horario, que es como trabajar de día pero con menos gente alrededor. Pero no es así. La noche cambia todo. Cambia la forma en que escuchas los sonidos. Cambia la manera en que tu mente procesa las sombras. Cambia hasta la forma en que respiras. Cuando trabajas de noche durante años, como yo lo hice, tu cuerpo se adapta, pero tu mente nunca se acostumbra del todo a esa sensación de estar despierto cuando el resto del mundo duerme. Mi nombre es Carlos Eduardo Martínez y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajé durante 5 años como vigilante nocturno en una fábrica textil en las afueras de la ciudad. Lo que voy a contarles pasó hace 3 meses, pero todavía no puedo dormir bien por las noches. Por eso dejé ese trabajo. Por eso ahora trabajo en una oficina de día, aunque gane menos dinero. La fábrica donde trabajaba se llamaba Textiles San José y había estado funcionando desde los años 70. Era un edificio grande de 2 plantas, con máquinas que durante el día hacían un ruido constante que se podía escuchar desde la calle. Pero por las noches, cuando las máquinas se apagaban, el silencio era tan profundo que podías escuchar el zumbido de los cables eléctricos en las paredes.
Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas que se sentían como 20 cuando no pasaba nada, pero que se convertían en minutos cuando algo extraño comenzaba a suceder. Durante los primeros 2 años todo fue normal. Llegaba, revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas, caminaba por los pasillos cada hora, revisaba las cámaras de seguridad y leía o veía videos en mi teléfono para pasar el tiempo. Los únicos sonidos eran mis pasos en el suelo de cemento y el viento que a veces movía las láminas del techo. La oficina de seguridad estaba en la planta baja, cerca de la entrada principal. Tenía una ventana que daba al patio de la fábrica y otra que miraba hacia el pasillo principal. Desde ahí podía ver la escalera que subía al segundo piso, donde estaban las máquinas más grandes y las bodegas de tela. Todo cambió una noche de marzo del año pasado. Era jueves. Recuerdo bien porque los jueves siempre me tocaba hacer el inventario semanal de las herramientas en el cuarto de mantenimiento. Eran como las 2 de la mañana cuando subí al segundo piso con mi linterna y las llaves. El cuarto de mantenimiento estaba al final del pasillo. Después de pasar por todas las máquinas, caminaba despacio porque el piso de arriba crujía con cada paso. Y aunque ya estaba acostumbrado a ese sonido, esa noche me pareció más fuerte de lo normal. Cuando llegué al cuarto, abrí la puerta y prendí la luz. Todo estaba en su lugar. Las herramientas colgadas en la pared, las cajas de repuestos ordenadas en los estantes, la mesa de trabajo limpia. Empecé a contar todo como siempre, escribiendo los números en mi libreta. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo detenerme. Pasos, pero no eran mis pasos. Venían del pasillo, lentos y pesados, como si alguien caminara con cuidado para no hacer ruido. Dejé la libreta en la mesa y salí del cuarto. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las luces de emergencia que daban una luz amarilla muy débil. Las máquinas se veían como sombras grandes y amenazantes en la oscuridad. Llamé en voz alta. ¿Hay alguien aquí? Silencio. Pensé que tal vez había sido mi imaginación. Cuando trabajas solo por tantas horas, la mente te juega trucos. Regresé al cuarto y seguí con el inventario. Pero los pasos volvieron. Esta vez venían de la dirección opuesta, como si alguien hubiera dado la vuelta completa al segundo piso y ahora caminara hacia donde yo estaba. Salí otra vez, pero ahora con la linterna prendida. La dirigí hacia ambos lados del pasillo, iluminando cada rincón, cada máquina, cada sombra. Nada. Bajé corriendo a la oficina y revisé las cámaras de seguridad. Había 8 cámaras en total. 4 en la planta baja, 3 en el segundo piso y 1 en el patio. Revisé todas las grabaciones de los últimos 30 minutos. En ninguna se veía a nadie más que a mí. Pero cuando llegué a la cámara del pasillo donde había escuchado los pasos, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla se veía el pasillo vacío, igual que como lo había visto con mis propios ojos. Pero en el piso, claramente visibles bajo la luz amarilla de las lámparas de emergencia, había huellas de zapatos, huellas húmedas, como si alguien hubiera caminado sobre charcos de agua, pero no había llovido en días, y el segundo piso siempre estaba seco. Volví a subir, esta vez corriendo por las escaleras de 2 en 2. Cuando llegué al pasillo, las huellas seguían ahí. Eran del número 8 o 9, zapatos de hombre y se veían frescas como si acabaran de hacerse. Las seguí con la linterna. Empezaban cerca de la escalera y se dirigían hacia el cuarto de mantenimiento donde yo había estado. Pero a la mitad del pasillo, las huellas se detenían. No se desviaban hacia ningún lado. No terminaban en una puerta o ventana. Simplemente se acababan, como si la persona que las había hecho hubiera desaparecido en el aire. Me quedé ahí parado alumbrando el piso, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez había una gotera en el techo que yo no conocía. Tal vez alguien había entrado durante el día y había derramado agua. Tal vez las huellas llevaban días ahí, y yo no me había dado cuenta. Pero sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Bajé a la oficina otra vez y llamé a mi supervisor, el señor Ramírez. Eran las 3 de la mañana, pero tenía su número para emergencias. Me contestó con voz dormida. «Carlos, ¿qué pasa?» Le expliqué lo que había visto, tratando de sonar calmado. Le dije de los pasos, de las huellas, de las cámaras que no mostraban a nadie. Se quedó callado por unos segundos antes de responder. «Carlos, ¿has estado durmiendo bien? El trabajo nocturno a veces afecta a la mente, especialmente después de tantos años». «No, señor Ramírez, yo sé lo que vi. Las huellas están ahí.
Si quiere puede venir a verlas. Está bien, pero tranquilízate. Probablemente hay una explicación simple. Mañana lo revisamos. Por ahora solo termina tu turno normal. Colgó el teléfono y me quedé solo otra vez. El resto de la noche no subí al segundo piso. Me quedé en la oficina, revisando las cámaras cada pocos minutos, pero no vi nada más extraño. Cuando llegó mi reemplazo a las 6 de la mañana, subimos juntos a revisar las huellas. No había nada. El piso estaba completamente seco, sin ninguna marca. Mi compañero me miró con cara de preocupación y me dijo: «Carlos, tal vez deberías tomar unos días libres. Te ves muy cansado». Durante el día no pude dormir. Me quedé despierto pensando en lo que había pasado, tratando de convencerme de que mi supervisor tenía razón, de que había sido mi imaginación. Pero cuando llegó la noche siguiente y tuve que regresar al trabajo, sentí un miedo que nunca había experimentado antes. La segunda noche fue peor. Todo empezó normal. Hice mi primera ronda a las 11, después de revisar que todas las puertas estuvieran cerradas. Esta vez evité el segundo piso y me limité a caminar por la planta baja. A las 12:30 estaba en la oficina, leyendo un libro para mantenerme despierto cuando escuché que se abría una puerta. Era un sonido que conocía bien, el crujido de las bisagras viejas de la puerta principal, pero yo tenía la llave, y había cerrado esa puerta con seguro después de entrar. Miré hacia la ventana que daba al pasillo principal, y vi que la puerta estaba abierta. Se movía lentamente como empujada por el viento, pero no había viento esa noche. Tomé la linterna y salí de la oficina. La puerta se cerró de golpe justo cuando llegué ahí. La revisé cuidadosamente. Estaba cerrada con llave, igual que como la había dejado. La cerradura no se veía forzada. No había ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Pero cuando regresé a la oficina y revisé las cámaras, vi algo que me hizo temblar. En la grabación se veía claramente cómo la puerta se abría sola. Se quedaba abierta por unos minutos, y después se cerraba de golpe. No se veía a nadie empujándola. No había ninguna corriente de aire que pudiera moverla. La puerta simplemente se abría y se cerraba por sí sola. Esa noche decidí no hacer más rondas. Me quedé encerrado en la oficina hasta que llegó la mañana, revisando las cámaras constantemente. A las 4 de la mañana, la cámara del segundo piso mostró algo que me hizo saltar de la silla. Una sombra pasó por el pasillo. No era la sombra de una persona normal. Era más grande, más oscura, y se movía de una forma extraña, como flotando en lugar de caminar. La sombra apareció en una cámara, cruzó todo el pasillo y desapareció en la siguiente cámara. Rebobiné la grabación y la vi otra vez. Después otra vez. Después otra vez más. La sombra estaba ahí clara como el día. No podía ser un error de la cámara o un truco de la luz. Era algo real que se movía por el segundo piso de la fábrica, y yo estaba completamente solo con esa cosa. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé y dije que estaba enfermo. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Le conté todo a mi esposa, María Elena. Ella me escuchó sin interrumpir, pero vi en sus ojos que pensaba que estaba perdiendo la razón. «Carlos», me dijo con voz suave, «has estado trabajando de noche durante 5 años. Tu cuerpo está cansado, tu mente está cansada. Tal vez es hora de buscar otro trabajo». Pero yo sé lo que vi, María Elena. No me lo estoy inventando. No digo que te lo inventes, pero a veces cuando estamos muy estresados vemos cosas que no están ahí. Pasé todo el día tratando de convencerme de que ella tenía razón. Tal vez sí era el cansancio, tal vez sí necesitaba cambiar de trabajo, pero algo dentro de mí sabía que lo que había visto era real. Esa noche regresé al trabajo, no porque quisiera, sino porque necesitaba el dinero. Mi familia dependía de mi salario, y no podía darme el lujo de renunciar sin tener otro empleo. Llegué a las 10 como siempre, pero esta vez me sentía diferente. Tenía miedo, pero también tenía curiosidad. Quería entender qué estaba pasando en esa fábrica. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Hice mi ronda por la planta baja, revisé las cámaras, me senté en la oficina a leer, pero a las 2 de la mañana, las cosas empezaron otra vez. Primero fueron los pasos en el segundo piso. Los mismos pasos lentos y pesados que había escuchado la primera noche. Esta vez no subí a revisar. Me quedé en la oficina viendo las cámaras. En la pantalla podía ver los pasillos del segundo piso, vacíos e iluminados por las luces de emergencia, pero los pasos se escuchaban claramente a través del techo.
Después de 20 minutos, los pasos se detuvieron. El silencio regresó a la fábrica. Pensé que ya había terminado, pero entonces algo empezó a pasar con las luces. Las luces del segundo piso comenzaron a prenderse y apagarse solas, no todas al mismo tiempo, una por una, como si alguien caminara por el pasillo encendiendo y apagando cada interruptor. En las cámaras podía ver perfectamente cómo las luces se prendían. Iluminaban el pasillo por unos segundos y después se apagaban, pero no se veía a nadie cerca de los interruptores. Las luces simplemente se prendían y se apagaban por sí solas. Tomé mi teléfono y grabé lo que estaba viendo en las pantallas. Necesitaba tener pruebas de lo que estaba pasando. El video quedó perfecto. Se veía claramente cómo las luces del segundo piso se encendían y se apagaban en secuencia, una tras otra, sin que hubiera nadie ahí. Después de grabar por 10 minutos, las luces se detuvieron. Todas se quedaron apagadas, dejando el segundo piso en la oscuridad completa. Pero entonces pasó algo que me hizo casi gritar de terror. En la cámara del pasillo principal del segundo piso, apareció una figura. No era una sombra como la noche anterior. Era la silueta clara de una persona, parada en medio del pasillo. Pero había algo terriblemente extraño en esa figura. No se movía como una persona normal. Se quedaba completamente inmóvil, como una estatua, pero de vez en cuando hacía movimientos bruscos y extraños. La cabeza se giraba de un lado a otro de forma muy rápida. Los brazos se movían en ángulos que no parecían naturales. Y lo más aterrador de todo, aunque estaba parada justo bajo una de las cámaras, no podía ver su cara. Donde debería estar el rostro, solo había una mancha oscura, como si la cámara no pudiera enfocar esa parte. Traté de cambiar a otra cámara para ver la figura desde otro ángulo, pero en las otras pantallas el pasillo se veía completamente vacío. Solo en esa cámara específica podía ver a la figura extraña. Se quedó ahí parada durante casi una hora, haciendo esos movimientos bruscos y antinaturales de vez en cuando. Yo no podía apartar los ojos de la pantalla, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que dejara de mirar. A las 4 de la mañana la figura simplemente desapareció. No se alejó caminando. No se desvaneció lentamente. Un segundo estaba ahí, y al siguiente segundo ya no estaba. El resto de la noche pasé despierto, temblando, esperando que apareciera algo más. Pero no pasó nada más hasta que llegó mi reemplazo por la mañana. Cuando le mostré el video que había grabado en mi teléfono, me dijo que no se veía nada extraño. Para él, las luces no se prendían ni se apagaban. Para él, no había ninguna figura en el pasillo. En su teléfono, mi video mostraba solo pasillos vacíos y luces normales, pero en mi teléfono, el video seguía mostrando exactamente lo que yo había visto. Fue entonces cuando entendí algo que me llenó de un terror más profundo que todo lo que había experimentado hasta ese momento. Lo que estaba pasando en esa fábrica, solo yo podía verlo. Y eso significaba que, por alguna razón que no entendía, esa cosa me había elegido específicamente a mí. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. No podía dormir durante el día porque cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura extraña parada en el pasillo. No podía comer porque el estómago se me cerraba cada vez que pensaba en regresar al trabajo. Mi esposa estaba cada vez más preocupada, pero yo no podía explicarle lo que realmente estaba pasando. La cuarta noche decidí que tenía que enfrentar la situación. No podía seguir viviendo con ese miedo. Llegué al trabajo con un plan. Había comprado una cámara pequeña, una de esas que usan para grabar reuniones de trabajo. La iba a colocar en el segundo piso para tener mi propia grabación de lo que pasaba ahí. Si podía demostrar que algo extraño estaba sucediendo, tal vez mi supervisor me creería. Tal vez podríamos encontrar una explicación lógica. A las 11 de la noche subí al segundo piso y coloqué la cámara en una esquina del pasillo, apuntando hacia donde había visto la figura la noche anterior. La programé para que grabara durante toda la noche. Bajé a la oficina y esperé. Los pasos empezaron a las 2 de la mañana. Igual que las otras noches. Las luces comenzaron a prenderse y apagarse a las 2:30, y a las 3 en punto, la figura apareció en la cámara de seguridad. Esta vez se quedó ahí durante 2 horas. 2 horas completas viendo hacia la cámara que yo había colocado, como si supiera exactamente dónde estaba. Cuando terminó mi turno, subí corriendo a buscar mi cámara. Estaba exactamente donde la había dejado, pero cuando revisé la memoria estaba completamente vacía. No había ni un solo archivo grabado. La cámara había estado encendida toda la noche,
pero no había registrado absolutamente nada. Fue entonces cuando decidí investigar la historia de la fábrica. Fui a la biblioteca municipal y busqué en los archivos de periódicos viejos. Lo que encontré me explicó todo, pero también me llenó de un terror más profundo que antes. En 1987, un trabajador de la fábrica había desaparecido durante su turno nocturno. Se llamaba Roberto Hernández y tenía 35 años. Su familia lo reportó como desaparecido cuando no regresó a casa después del trabajo. La policía investigó, pero nunca encontraron su cuerpo. Lo único que encontraron fueron sus zapatos en el segundo piso de la fábrica, cerca del cuarto de mantenimiento. Zapatos número 8, el mismo número de las huellas que yo había visto, según el artículo del periódico. Roberto había estado actuando de forma extraña las semanas antes de su desaparición. Le había dicho a su esposa que veía cosas durante su turno nocturno, cosas que nadie más podía ver. La policía cerró el caso después de 6 meses, sin encontrar ninguna pista. Pero había algo más en el artículo que me heló la sangre. Roberto Hernández trabajaba exactamente en el mismo horario que yo, de 10 de la noche a 6 de la mañana, y era el vigilante nocturno de la fábrica. Esa noche no fui a trabajar. Llamé al señor Ramírez y le dije que renunciaba inmediatamente. No le di explicaciones, solo le dije que había encontrado otro trabajo y que no podía regresar. Él se molestó mucho porque me iba sin aviso previo, pero no me importó. Sabía que si regresaba una noche más a esa fábrica, algo terrible iba a pasarme. Lo mismo que le había pasado a Roberto Hernández. Han pasado 3 meses desde que renuncié. Ahora trabajo en una oficina de gobierno, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Gano menos dinero, pero puedo dormir por las noches. O al menos lo intentaba, porque 2 semanas después de renunciar, empezaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Al principio eran pequeñas. Objetos que aparecían en lugares donde no los había dejado, puertas que se abrían solas, luces que se prendían durante la madrugada. Después empecé a escuchar los pasos otra vez, los mismos pasos lentos y pesados, pero ahora en el pasillo de mi casa. Y hace una semana, cuando me levanté para ir al baño a las 3 de la mañana, vi una figura parada al final del pasillo. Era la misma silueta que había visto en las cámaras de la fábrica, la misma figura extraña con movimientos antinaturales, la misma mancha oscura donde debería estar la cara. Entendí entonces que renunciar al trabajo no había sido suficiente. Lo que fuera que habitaba en esa fábrica, me había seguido a casa, y ahora sé que nunca me va a dejar en paz. Cada noche es lo mismo. Los pasos en el pasillo, las luces que se prenden solas, la figura que me observa desde las sombras. Mi esposa no ve nada, mis hijos no escuchan nada. Solo yo puedo ver a esa cosa, igual que solo Roberto Hernández podía verla hace 37 años. Y sé que tarde o temprano, voy a terminar como él. Voy a desaparecer una noche, y lo único que van a encontrar van a ser mis zapatos. Por eso estoy contando esta historia, porque quiero que alguien sepa qué fue lo que realmente pasó. Quiero que alguien entienda que hay trabajos de turno nocturno, que no son solo trabajos. Son lugares donde cosas que no entendemos esperan en la oscuridad. Lugares donde la noche no es solo la ausencia de luz, sino algo vivo que puede elegirte, y una vez que te elige nunca te deja ir. Si alguna vez les ofrecen un trabajo de vigilante nocturno en la fábrica Textiles San José en Guadalajara, no lo tomen. No importa cuánto dinero necesiten, no importa qué tan desesperados estén, algunos trabajos no valen la pena, algunos turnos nocturnos te cambian para siempre, y algunos lugares guardan secretos que es mejor dejar en paz. La figura está parada en mi habitación ahora mismo. Mientras escribo esto, me está mirando con esa cara que no puedo ver. Creo que ya es hora de que me vaya con ella. Espero que Roberto me esté esperando del otro lado. Al menos ya no estaremos solos.